Muy bien, chicos, ahora, si bien ya entendieron un poquito los conceptos, lo que hay detrás, cómo se puede hacer, les he mostrado unas referencias todos, aquí es donde te voy a decir las fijas y qué es lo que tienes que hacer en dos casos. En caso de tener un ambiente interior y en caso de tener un render exterior, ¿ok? Muy simple. Volvamos a este espacio de la salita. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero, tenemos que identificar obviamente de dónde viene nuestra fuente de luz, ¿sí? Que en este caso es obviamente las ventanas, que por lo general por adentro va a entrar lo que viene a ser luz solar, ya sea un sol fuerte o una iluminación blanca o nublada, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ir paso por paso. Si es que pensamos en iluminación blanca, esto va a ser parejo, ¿sí? Vamos a tener poco contraste, poca sombra, ¿no? Y quizás se vaya a ver algo como estamos viendo en el mismo planito, ¿no? Va a ser muy ligera la sombra, va a ser muy difuminada, ¿no? Y todas las cosas van a verse principalmente ligeramente igual, ¿no? No haber tantas intensidades, ¿sí? Y está claro que la iluminación blanca no tiene tanta direccionalidad, ¿vale? Puede tenerla ligeramente, pero no es muy visible dependiendo de qué tan lejos o cerca pongas tu fuente de iluminación, ¿ok? Hay muchos que las ponen en la parte exterior, otros que lo ponen ligeramente en la parte interior, ¿no? Y todo esto viene a ser tipo de percepción, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner un plano en la parte exterior de iluminación, un rectángulo de luz que lo tiene el 100% de los programas, ¿no? Y con eso apoyar y empezar a hacer mi iluminación, ¿ok? Si utilizas únicamente un plano de luz, vas a darte cuenta que todo se va a ver muy plano. Ahora, este plano de luz no necesariamente tiene que ser en esa direccionalidad, es decir, paralelo a la ventana. Puede ser, si es que tú quieres, de manera un poco diagonal. No hay ningún problema porque ahí le puedes dar una ligera direccionalidad, ¿sí? Pero eso que implica que la cara de aquí que tenga cierta iluminación y la cara de acá tengan tonos similares de iluminación. Es decir, sean muy claros ambos o sean muy poco cambiantes las tonalidades, ¿vale? Correcto. Ahora, es la más simple, es la que no me gusta mucho, pero vamos por la que viene a ser más compleja. ¿Sí? Pero antes de pasar a eso, quiero decirte que esta iluminación blanca no te da visualmente un nivel protagónico dentro de tu escenario, ¿sí? El protagonista puede ser el sofá, la mesa o el sillón, pero quien va a determinar, en este caso, teniendo una iluminación blanca, el protagonista de tu escena va a ser la cámara, ¿sí? Que lo vimos ya en videos anteriores. Ahora, si es que yo me olvido de la iluminación blanca y quiero comenzar a pensar en la iluminación solar, ¿ok? En donde tengo un sol, ¿sí? En este caso un solcito, acá. Ese sol sí va a tener una direccionalidad, una proyección de iluminación, ¿ok? Entonces, ¿cuál es mi recomendación número uno al 100%, señores y señoritas? Que la iluminación tiene que reforzar al protagonista, ¿sí? Que claramente este protagonista está reforzado también por el encuadre. Y eso te va a dar un 10 de 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo una iluminación en este sentido, y por ejemplo tenía mi cámara acá, que la habíamos planteado en videos anteriores en ese sentido, ¿no? Apuntando como protagonista a la sala, y mi iluminación es en este sentido y da protagonismo a, no sé, el mueble de televisión, en este caso, va a haber una, digamos, no muy importancia por parte de la iluminación. No te voy a decir que está mal, puede que quede bien, puede que pase, o sea, puede que sirva, ¿sí? Pero no va a darle la intensidad o el enfoque que la iluminación podría darle, ¿ok? Es decir, es mucho más enriquecedor para un render, ¿vale? Que el elemento protagonista sea iluminado por una fuente solar, ¿ok? Porque esto le va a dar sensaciones distintas. Recordemos que el ojo de por sí va a fijarse primero en tonalidades claras, ¿no? Y luego recién va a ir por tonalidades oscuras, pero ya muy oscuras, ¿sí? Entonces va a ver que ese sofá, aparte de que está siendo protagonista por el encuadre, tiene una iluminación que también
soporta y apoya ese protagonismo. Entonces se ve el sofá ligeramente iluminado, con las sombras quizás del rolo, de la cortina, o un árbol que esté afuera, o del mismo sofá que se formen, y lo hace ver mucho más interesante, ¿no? Y automáticamente la persona que vea tu render se va a fijar con mayor claridad en este protagonista, ¿sí? El concepto es muy simple, ¿vale? Ahora, en interiores eso es un poquito más fácil, ¿vale? Si es que tienes elementos afuera que puedan no dejar que iluminen bien, o etcétera, etcétera, bueno, ya es cuestión de que los muevas o veas cómo hacer que esto se vea de manera más adecuada. Siempre revisa las referencias que tengas en mente porque van a ser de mucha ayuda, ¿sí? Entonces, ¿por qué te digo que no es tan complicado? Porque dentro de lo que viene a ser un render exterior vienen no los problemas, ¿sí? Sino la complejidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Sí? Nosotros, si es que realizamos un render, una imagen en perspectiva o en diagonal, vamos a llamarlo así para que entendamos los conceptos que ya estamos manejando, ¿no? Va a ser mucho más fácil poder determinar lo que viene a ser la iluminación. Si yo tengo un render frontal, no vamos a tratar de hacer esto de manera frontal. Aproximadamente creo que es algo así. Y así. Algo así. Es lo mismo que tenemos abajo, solo que de manera frontal. ¿Esto qué implica? Que vamos a tener que hacer que esta geometría gane mayor profundidad. Y para eso es de sumamente necesidad que hagamos una buena iluminación, ¿sí? Mi recomendación en este caso, que es similar a la interior, es que hagamos siempre una iluminación en 45 o 35 grados, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver esto en planta. Intentando más o menos dibujar lo que tenemos aquí. No, algo así creo que es. Ahí está, algo así. Espero, creo. ¿Qué sucede? Que al yo tener una iluminación con cierto grado, ya sea de izquierda a derecha o derecha a izquierda, ¿vale? Voy a marcar algo muy importante, ¿no? Que viene a ser poder, en caso frontal, de hacerle distinta profundidad, porque va a haber sombras de por sí o de por medio entre estos elementos, ¿vale? Quizás esta geometría no me ayude mucho, para serte sincero, y voy a tener que optar por otras soluciones, ¿vale? Pero si lo vemos desde el punto de vista perspectiva, ¿no? Yo voy a poder tener una diferenciación entre las caras. Es decir, si es que mi sol vendría de izquierda a derecha, ¿no? Yo voy a tener estas caras en sombra, ¿sí? Y al tener sombra y zonas iluminadas, voy a hacer ese contraste, ¿ok? Vamos a hacer ese juego interesante de luz y sombra. Pablo, pero eso es únicamente... No, recordemos que dentro de una escena exterior hay mayor complejidad y es por eso que se cobra más por ello. Y si tienes ya tiempo dentro del mercado, sabes que es así. No puedes igualar el desarrollo de un interior con el desarrollo de un render exterior, ¿ok? ¿Qué faltaría aquí? Y hay que tener un concepto claro, que es el concepto de tener luces y sombras, ¿sí? Que seguramente ya lo has visto en lo que vienen a ser las clases que he mostrado anteriormente, ¿sí? Pero hay que tener elementos distintivos en ciertos puntos, ¿no? Que me brinden sombra, tanto en la arquitectura como quizás en el entorno, ¿vale? Y tener otros bueno, y dejar pasar la luz, agarrar la redundancia, ¿no? Por otras áreas que van a ser un juego visual entretenido, ¿no? Entonces, eso es la complejidad de un render exterior, porque hay que pensar mayor cantidad de elementos alrededor para que esto se vea más llamativo, ¿vale? Eso es el concepto de iluminación, tanto en interior como en exterior, ¿vale? Tenlo en cuenta, analízalo, pruébalo, ya de ti depende, ¿ok?